Si eres profesional, ejecutivo o dueño de negocios y sientes que el camino se ha vuelto como una carrera constante, vives pensando en que cuando llegues ahí, cuando alcances esta meta, cuando esto pase, es que me voy a sentir más tranquilo, más satisfecho, más feliz. Y la realidad es que internamente te estás desconectando contigo mismo y ya no estás disfrutando tanto de lo que haces. Este video es para ti. Muchas personas no fallan en sus metas u objetivos, fallan en cómo viven ese proceso para llegar a esas metas u objetivos. El proceso se convierte en algo que se aguanta, algo que se sobrevive. Se sostienen exigencias, se toman decisiones en automático, se posterga este sentimiento de satisfacción para después, y ese después no siempre llega. Y es aquí cuando comienzas a trabajar en algo, mientras internamente te sientes desconectado de ti mismo. Y es porque ya no estás viviendo en el presente, no estás en el aquí y en el ahora. Esto pasa porque nuestra mente no evolucionó para hacernos felices, evolucionó para sobrevivir. Por eso constantemente está anticipando problemas, está recordando cosas del pasado, está imaginando escenarios futuros. Y el problema no es que esto ocurra, sino que vivimos arrastrados a esta narrativa interna sin darnos cuenta. Y puedes llegar a la meta, pero sin realmente haber vivido el trayecto o el camino. En este video voy a mostrarte cómo esto de ignorar el proceso puede convertirse en una trampa silenciosa y cómo empezar a entrenar esta presencia y dirección para no solamente construir algo que se vea exitoso ante los ojos de los demás, sino que se sienta realmente coherente y satisfactorio con lo que es importante para ti, para que así dejes de postergar esta satisfacción para un después que no termina de llegar y dejes de sentir que tu vida solamente la estás atravesando y no viviéndola, porque esto puede tener un costo alto emocionalmente, físicamente y mentalmente. Soy Ana Gabriela Díaz, psicóloga de rendimiento y psicoterapeuta, y trabajo con profesionales, líderes, ejecutivos y dueños de negocio que sostienen altos niveles de responsabilidad, pero se empiezan a dar cuenta que su mente no se apaga, que su valor se empieza a volver demasiado dependiente de su desempeño, que sus decisiones empiezan a estar más guiadas por evitar fallar a estar guiadas por lo que es realmente importante, ¿no? Para actuar con intención. Y aunque siguen creciendo profesionalmente, aunque tal vez no al nivel que ellos esperan, también personalmente se están sintiendo desconectados o insatisfechos en la forma que están rindiendo y viviendo. Y esto no es falta de disciplina ni de capacidad, sino que es una relación muy rígida con el rendimiento. Como pasó con un profesional con el que trabajé hace un tiempo que tenía estándares muy altos. Revisaba todo varias veces, sobrepensaba bastante y su mente no se apagaba. Vivía diciendo que cuando llegara ahí o cuando lograra tal cosa es que se iba a sentir más tranquilo, más realizado, más satisfecho, más feliz. Pero cada vez que lograba algo, traía una nueva exigencia. Entonces esta persona no era que estaba fallando en sus metas ni en sus objetivos, sino en cómo se relacionaba con el proceso, cómo estaba viviendo ese proceso. Porque si solo actúas cuando estás seguro de que vas a ganar, no estás eligiendo con intención o libertad, simplemente estás como reaccionando al miedo o a inseguridades. Cuando este profesional, cuando este consultante empezó a estar más abierto no solamente a los éxitos, sino también a los fracasos, entonces empezó a sentirse más satisfecho en la manera en que estaba rindiendo y en que estaba viviendo. Y así cambió algo más profundo que su productividad, que claro que también lo ayudó en eso, a mejorar pues su rendimiento y su productividad, pero también dejó de sentir esa sensación de que todo el tiempo se tenía que estar demostrando algo. Entonces no es que bajó sus estándares, sino que aprendió a relacionarse de manera diferente con el proceso. El error no es tener metas altas u objetivos altos, es pensar que esta satisfacción está solamente al final. Es básicamente condicionar nuestro bienestar y nuestra satisfacción personal, nuestra felicidad a ese resultado futuro. Y esto pasa porque nos han enseñado a básicamente
empujar hasta la meta, ¿no? Sobrevivir hasta la meta. Y que cuando llegamos ahí es que uno se siente realizado. Pero si vivimos con este pensamiento de que cuando logre esto y cuando llegue allá es que me voy a sentir feliz y realizado, entonces nos vamos a quedar condicionados a este después que tal vez no llegue. La satisfacción no aparece mágicamente al llegar. Se construye en el camino, se construye en cómo te relacionas con ese proceso, cómo decides en ese proceso, cómo vives ese proceso, ¿no? Las decisiones que tomas, cómo te relacionaste con los demás en el proceso, qué aprendiste, qué viviste, cómo lo viviste. Entonces, la solución aquí no es bajar tus estándares, es aprender a relacionarte de una manera diferente con este proceso. Y eso empieza con claridad y autoconocimiento. A veces las personas piensan que saben cuáles son sus metas, pero cuando profundizamos nos damos cuenta que están persiguiendo algo que deberían querer. Validación externa, alguna meta externa, están siguiendo incluso la definición de éxito de otra persona o de la sociedad, o incluso están comparándose con otras personas. Y cuando pasa esto, uno puede llegar a la meta, pero cuando llega entonces se siente vacío. Entonces el primer paso es ganar claridad sobre lo que es realmente importante y de ahí entonces manejamos la dirección, desarrollamos esta dirección. Entonces ahora te voy a explicar un poquito cómo funciona este proceso del que estamos hablando. Lo primero es identificar claridad y awareness o autoconocimiento. Identificamos cómo estás organizando tu comportamiento, qué estás evitando, qué estás postergando, cómo está impactando esto en tu vida, en tu trabajo, en los diferentes ámbitos de tu vida. Aquí mapeamos el patrón y el costo que está teniendo esto en tu vida actualmente. Luego aprendemos a relacionarnos de una manera diferente con nuestra experiencia interna. Y esto no se trata de eliminar pensamientos, ni emociones, ni eliminar recuerdos. Se trata de empezar a relacionarnos de manera diferente con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y de ahí entonces empieza a cambiar nuestra relación con el proceso. Después trabajamos dirección, que lo alineamos con nuestras metas y las cosas que valoramos, pero no solamente trabajamos metas. Dirección es más, ¿qué quieres que signifique esto en tu vida? ¿Cómo quieres recordarte viviendo este momento? ¿Qué tipo de persona o qué tipo de profesional quieres ser mientras avanzas? Y es que la claridad no solamente es saber qué es lo que quieres lograr, sino también cómo te quieres sentir mientras logras eso. Y finalmente lo llevamos a la acción, una acción comprometida, ¿no? Una acción que esté alineada con las cosas que realmente son importantes para nosotros. Y ahí es cuando el proceso deja de ser algo que se sobrevive y comienza a ser algo que se construye con intención. Hace un tiempo trabajé con un profesional que llevaba años sintiéndose agotado. Cumplía con lo necesario en el trabajo, sostenía a su familia, pero por dentro se sentía bloqueado, irritable y desconectado. Decía cosas como, no sé qué me pasa, antes disfrutaba más las cosas, o no sé cómo empezar las tareas. En la evaluación inicial vimos algo importante, altos niveles de evitación y sobreanálisis constante, mucha energía mental, pero poca acción sostenida. Vimos que tenía contacto mínimo con actividades que le generaban disfrute, su funcionamiento laboral estaba preservado, tenía un buen rendimiento, pero no era lo que él esperaba, no era el rendimiento que él sabía que podía dar y tenía un alto costo emocional. Esta persona sabía que podía dar más, pero algo no le permitía dar su 100%. Estaba atrapado en un ciclo de perfeccionismo, procrastinación y sobrepensar todo. En 12 semanas pasó de funcionar en automático a tener más estructura, claridad y más estabilidad emocional. Volvió a delegar tareas, redujo revisión excesiva, retomó actividades que había abandonado, disminuyó su ruido mental y reportó aumento sostenido de energía, productividad y dirección. Si sabes que puedes dar más, pero la forma en la que estás avanzando te está drenando más de lo que te está expandiendo, no necesitas bajar tus metas, necesitas elevar tu juego mental. Explorar
cómo decides, cómo reaccionas y cómo experimentas el proceso. Porque tu potencial no se bloquea por falta de capacidad, se bloquea por el patrón por el que estás operando. Si estás listo para empezar a trabajar esto y construir una vida alineada a la persona que quieres ser o al profesional que quieres ser, puedes escribirme la palabra info al WhatsApp que te dejo en la descripción. Evaluamos si este proceso estructurado es adecuado para ti.